me contó que ella sí pudo ver los videos. Lo intenté como ella me dijo y yo tampoco los pude ver. Entonces no sé si sean los navegadores que estén fallando, porque la doctora Pulido me dijo que ella se había podido verlos y me mostró la grabación. Entonces les recomiendo para que si tienen alguna duda le pregunten a ella, porque yo lo intenté otra vez y no las logré ver tampoco. Pero ella sí me dijo que sí las pudo ver. Y creo que Mariana también las pudo ver. Entonces para que las Sí, contacten a ellas. pues es que es fácil, simplemente se meten en el calendario de la clase y en el calendario de Google, perdón, y se meten en cada una de las clases. Al abrir eso, pues les da como el código, el link del Meet y todo ahí para abajo de los que están invitados y abajo de toda esa lista aparece el video y uno le da ahí y lo puede ver. Te Sí, cuento, sí, Mariana, yo eso lo es muy intenté y cierto. no pude. Eso es muy cierto, profe, pero hacen falta 2 videos de todas formas, no están todos los videos completos. Yo tengo las Ah, fechas, el de 6 de la clase del 6 de mayo y la clase del 22 de abril. Yo también lo hice así y también los pude ver. ay, ve, seguramente algún problema con el servidor que no los grabó, porque yo subí todas las grabaciones que tengo de la materia, porque aparecen con el nombre de la materia, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue copiar los links y subirlos. Si no están, es porque no los tengo en mi archivo. Rayos. ¿Mm? Pero podrías de pronto revisar si algo. No, te juro, Estefanía, yo los revisé todos y subí todos los links que tenía. Ya los otros son de otras clases y tienen el título de otra clase y son de otras horas. Porque a mí se me hizo muy raro también porque con las otras clases tengo más grabaciones. Igual pues voy a volver a revisar, pero pues ya le pegué una buena revisada y pues no los O sea, encontré. de pronto si buscas esas 2 fechas en especial, porque esos son los únicos videos que hacen falta. ¿Y tú las tienes ahí? ¿Cuáles? ¿Las que hacen falta? ¿Las fechas? Sí, señora. 22 de abril 22 de abril y 6 de mayo. y 6 de mayo. Listo. Sí, lo más raro es que todas las hemos grabado. Unas empezaron tarde, pero se grabaron. 22 de abril. ¿Y el otro cuál era, perdón? 2 6 de de mayo. mayo. 6 de 6. mayo. Listo, voy a buscarlas. Bueno, compañeros, entonces este tema es ladrillo. ¿Para qué? Lo admito. Pero vamos a tratar de darle un matiz más práctico. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esta parte del procedimiento administrativo y sancionatorio? Lo primero, si ustedes van a tener algún tipo de relación con una empresa que se dedique a importar y a exportar, es muy importante conocer cómo pueden las autoridades intervenir en nuestros procesos. Y lo digo no como para tener idea de qué es lo que tenemos que hacer, no. Lo digo porque en la práctica es necesario defenderse, porque la administración es muy arbitraria y muchas veces hace los procesos en indebida forma. Como nosotros vemos en las series de televisión y en las películas y en los noticieros, muchas veces las personas que cometen algún tipo de delito salen libres por vencimiento de términos o porque no los escucharon en indagatoria o porque una prueba no fue bien analizada. En este caso, vamos a aprender cómo es el procedimiento precisamente para que la DIAN no abuse de su poder, porque hay un gran problema en el sistema aduanero y cambiario colombiano, y es que ese principio de buena fe y de inocencia que se encuentra en la Constitución parece que no existiera. Entonces siempre las autoridades parece que estuvieran buscando a unos delincuentes y asumen que cualquier error, que cualquier hecho que ellos no entienden, implica que el obligado a presentar la declaración o a realizar la operación está tratando de robarle recursos al Estado. Cosa que en muchos casos, yo diría que en la mayoría no es cierta. Hace poco tuve un caso de una empresa que importa químicos y resulta que la DIAN consideró que un químico que ellos habían importado
tenía un arancel casi de 3, 4 veces más alto y que la empresa había introducido esa mercancía al país tratando de robarle ese arancel a Colombia. Se logró demostrar muy fácilmente que la DIAN había analizado ese producto químico con otra partida arancelaria. ¿Y cómo se demostró eso? Con estudios químicos. Se trajeron las fórmulas, se hicieron los análisis y se demostró que ese producto químico que en realidad se había importado no era el que pretendía la DIAN, ¿sí? ¿Cómo se logró demostrar esto y por qué se logró evitar la sanción? Y era una sanción bien cara, era bien complicada. Además, también podría implicar consecuencias penales. ¿Cómo se logró demostrar? Porque menos mal las personas, las directivas de esa empresa eran conscientes y contrataron, pues ellos tienen un equipo de importaciones y exportaciones porque se dedican a eso, son una OEA, se dedican a eso, pero aparte contrataron a un abogado y le dijeron, mire, nosotros somos químicos y sabemos que esa molécula que trajimos no es la que dice la DIAN que trajimos. Lo que pasa es que la DIAN no sabe de química. Gracias a eso se logró salvar. Si nosotros no conocemos las etapas procesales, no conocemos las herramientas que tenemos, si hubiera sido así, en el caso que les cuento, el representante legal hubiera ido a la cárcel. Aparte de todo, pudieron haber cerrado el establecimiento y, algo importante y bien costoso, una sanción bien cuantiosa para la empresa. Entonces, por eso quiero que veamos este tema, porque me parece que ustedes deberían conocer cuáles son sus métodos de defensa. Bueno, entonces, arranquemos con el procedimiento de cancelación de levante. Hagamos un poco de recorderis. El levante es aquel momento en el cual el dueño de la mercancía puede disponer de ella. La puede sacar del depósito, la puede sacar de la zona de descargue, ya puede disponer qué hacer con su mercancía. Ya está lista para nacionalizarse y salir de la zona de tratamiento aduanero. Eso es el levante. Resulta que si la autoridad aduanera, la DIAN, se da cuenta o sospecha que existe alguna violación arancelaria, podrá cancelar ese levante. Es decir, le dice al dueño de la mercancía, señor, usted parece que cometió una infracción arancelaria y por eso no se puede llevar la mercancía. Entonces, la deja, por favor, a disposición de la DIAN y miraremos a ver qué vamos a hacer con su error, con su declaración mal hecha, bueno, más adelante vamos a ver las razones por las cuales se pueden presentar este tipo de inmovilizaciones, estas cancelaciones de levante. Entonces, la primera consecuencia de la cancelación de levante puede ser el decomiso. ¿Qué es el decomiso? El decomiso es aquel momento en el que la mercancía es aprehendida. ¿Qué significa eso? Que la DIAN toma toda esa mercancía, ya sea un container, 2 containers, todo un barco, un camión, y lo detiene. Lo hace como si fuera propio, ¿sí? Dice, esto se queda acá quieto, yo me responsabilizo por las mercancías que se encuentran en este medio de transporte o en este Profe, medio de almacenamiento. algo así como expropiar, ¿sí? Por así decirlo. Ojo, es parecido, pero ojo que la expropiación es cuando ya deja de ser propiedad del particular y pasa a ser propiedad del Estado. En este caso, el decomiso simplemente es, yo me quedo con eso acá mientras tanto. ¿Sí? Como cuando uno estaba en el colegio y le sonaba el celular y el profesor le decía, decomisaba el celular. No significaba que el profesor, pues bueno, si estábamos de buenas, el profesor devolvía el celular. Si estábamos de malas, el profesor decía que se le había perdido, que se había desaparecido el celular y en realidad se lo estaba robando. En este caso, el decomiso es, venga, yo le guardo esto aquí, usted no puede disponer de esa mercancía hasta que lo definamos. Y le aclaro algo,
Si al final del proceso se llega a encontrar que sí hubo algún tipo de infracción y que no es subsanable, sí pasa a ser propiedad del Estado. Pero eso es después de un proceso bien largo, donde el dueño de la mercancía tuvo todas las oportunidades, todos los medios para demostrar que cometió un error involuntario o que no cometió ningún error y el que tiene el error, el que cometió el error fue la DIAN, ¿sí? Pero eso de expropiación no se llama así en aduanero, pero sí puede quedar en manos del Estado y propiedad del Estado si al final no se cumplen los requisitos necesarios para que el dueño de esa mercancía demuestre que estaba bien o que pagó la sanción, ¿sí? Porque también puede ser que se equivocó, o sea, le decomisaron una mercancía porque se equivocó en una declaración y esa persona admite que se equivocó, paga la sanción, paga el impuesto, el arancel que no pagó, corrige y en ese momento pues paga y recupera lo que le decomisaron. Bueno, Gracias. no, a usted por la pregunta. Bueno, entonces, para la cancelación del levante, ya vimos decomiso, ¿no? Que es lo primero que se hace, es la mercancía se queda acá quieta, decomisada la mercancía. Usted no puede disponer de eso. El proceso de cancelación del levante, lo primero que hace la DIAN es comunicarse con el importador, declarante, poseedor, tenedor, es decir, las personas responsables de esa mercancía. No hablamos del dueño porque probablemente el dueño de la mercancía le pagó a un intermediario para que hiciera todo el proceso de nacionalización. En ese caso será ese intermediario el que es llamado por la DIAN, porque el dueño si lo llaman va a decir yo no tengo ni idea, yo pagué unas comisiones, pagué un servicio para que me nacionalizaran eso, yo no tengo ni idea, no tengo nada que ver, yo no llené ni una sola declaración, yo lo único que hice fue comprar allá y a este le pagué, a este colombiano intermediario le pagué para que me la nacionalizara. Entonces la DIAN se comunica con esa persona encargada de manejar la importación de esa mercancía. ¿Y para qué contacta al importador, declarante, poseedor o tenedor? Para que le dé toda la información, documentación y todas las pruebas relacionadas a esa mercancía que está importando. ¿Y para qué la DIAN solicita eso? Pues si la DIAN tiene alguna duda, porque digamos vio que el container pesaba más de lo que estaba declarado, pues le dice al intermediario, que puede ser el importador, el declarante o el poseedor de esa mercancía, le dice, muéstreme qué información tiene respecto a esa mercancía que yo le estoy revisando para ver por qué razón está diferente el dato en la declaración que usted firmó y frente a el peso, el pesaje que yo acabo de hacer. Porque puede ser que sea una mercancía que con el trayecto, que en el trayecto del viaje, digamos por barco, eso pasa mucho con la materia prima alimenticia, digamos la, la glucosa de maíz, que no sé si ustedes han visto, es una especie de gelatina con la que se enriquecen alimentos para darle ciertas propiedades. Traen esa glucosa de maíz, que es un jarabe, y cuando lo traen por barco, por la humedad del mar, eso se empieza a hidratar. Y al hidratarse, se aumenta el volumen y por ende aumenta su peso. Entonces, si es un cargamento de glucosa de maíz que pesó 1 tonelada, 200 kilos en el puerto de donde salió, y aquí llegó pesando 1 tonelada, 250, lo más probable es que hayan sido 50 kilos que son de humedad. Entonces la DIAN revisa los documentos y dice, ah, bueno, perfecto, es glucosa de maíz, entonces ya sabemos que eso ocurre. Y lo más probable es que le diga, tranquilo, llévese su mercancía porque eso pasa siempre. En cambio, si traen un container lleno de tapabocas, que está tan de moda el tema, y el container pesa 3 toneladas y lo declararon por una, pues los tapabocas, por más que se humedezcan, no van a pesar el triple. Entonces, en ese caso, la DIAN le dirá, présteme toda la información, toda la documentación relativa a esa mercancía para revisar qué pudo haber pasado. Y pues ahí se van a dar cuenta que no es de ese tipo de mercancías que tienen algún tipo de cambio físico o químico por el transporte. Bueno, si el personaje al que llama la DIAN, ya sabemos que puede ser
el importador, el declarante, el poseedor o el tenedor de esa mercancía. Si ese personaje no da la documentación, automáticamente la DIAN, que tiene decomisada la mercancía, puede disponer de ella. ¿Y qué es disponer de esa mercancía? Puede romper sellos, puede abrir empaques, puede abrir cajas, puede desembalar. ¿Y eso qué implica? Pues que va a ser un desorden monumental cuando esté haciendo la revisión de la mercancía. Entonces, yo como intermediario, como el encargado de esa mercancía, si la DIAN me dice, présteme la documentación, lo primero que voy a hacer es entregarle la documentación, porque si no me voy a exponer a que la DIAN haga y deshaga con ese container, digamos, con ese paquete que me está llegando, y pues eso no me conviene porque la DIAN, lastimosamente, hay personas que, primero, no saben manipular las mercancías, segundo, pueden sustraer mercancías, o tercero, pueden meter cosas que no estaban en la mercancía, ¿sí? Pueden meter contrabando para que acusen al importador y al final en los remates ellos compran eso que metieron de más y lo compran a un precio súper barato, nacionalizado sin ningún problema. Eso ha pasado varias veces. Les doy un ejemplo. Un señor una vez trajo unas neveras. Iba a vender neveras. Un señor bien conocido. Tenía un almacén de electrodomésticos. Trajo unas neveras. Y al señor le dijeron, mire, acá hay unas neveras, hay unos contenedores con unas supuestas neveras, pero resulta que en la declaración de importación dijeron que eran otro tipo de neveras y aquí estamos viendo que son diferentes, eran unos nevecones. Entonces mándenos la documentación. Resulta que por cosas de la vida, los papeles se perdieron. La comunicación de la DIAN hacia el intermediario se perdió esa documentación. Por ende, la DIAN pensó que sí le habían dicho y el señor nunca recibió ese requerimiento de la DIAN. ¿Qué hizo un personaje de la DIAN? Dijo, yo me encargo de revisar, abrieron los containers y el personaje metió un montón de cajas de cigarrillos y las metió en los congeladores de varias neveras. Bueno, llegó el momento en el que dijeron, bueno, este personaje de las neveras nunca se comunicó, ya las revisamos y traía contrabando. El funcionario X se dio cuenta que traía unas cajetillas de cigarrillos. Intentaron contactar de nuevo al intermediario, no lo lograron encontrar, entonces llamaron ya al dueño de la mercancía. Ahí sí lo llamaron directamente porque se les hizo muy raro que el intermediario no apareciera. El señor dueño de la mercancía, que les cuento, fue a la DIAN, dijo que sí, que él había comprado esa mercancía en Alemania, que se las habían mandado directamente desde Alemania, que no había pasado por ningún otro puerto, que se le hacía muy raro que le hubiera aparecido unos cigarrillos. Bueno, el proceso siguió y pues claramente con el agravante penal de haber traído contrabando y contrabando de cigarrillos, nada más y nada menos. Bueno, el señor dijo que él pagaba el problema con las neveras, pero que él no iba a responder por los cigarrillos, que no era culpa de él. Empezó la acción penal y en la fiscalía empezaron a investigar. Hicieron pruebas de dactiloscopia, es decir, de esas huellas de los dedos, y empezaron a cotejarlas con las personas que habían realizado el procedimiento de investigación aduanera y descubrieron que había sido el personaje de la DIAN el que había introducido esos cigarrillos. ¿Cuál era el objetivo de este personaje? Era, cuando entraran a remate esos cigarrillos por ser de contrabando, algún conocido de él iba a comprar ese lote de cigarrillos por un precio mucho más barato al valor del mercado y ya habiendo pagado aranceles sobre un valor mucho menor y estando 100% legalizados, ¿sí? Un tipo de contrabando. Entonces al señor de la DIAN pues lo despidieron, lo metieron a la cárcel y el señor de las neveras no tuvo ningún problema. Bueno, aparte que se le demoró como 3 años y medio todo el proceso. Ya cuando iba a vender las neveras eran casi que obsoletas. Entonces, bueno, sigamos acá ya, cerremos el paréntesis. Profe, yo tengo ahí una pregunta. Cuénteme, Kevin.
En caso de que, por ejemplo, no hubiese sido lo de contrabando de los cigarrillos, sino que hubiesen, no sé, roto alguna nevera, la Ja, DIAN tiene que no responder. responde. En teoría tiene que responder, pero lo que pasa es que usted cómo le compró a la DIAN que ellos fueron los que la rompieron. A mí me ha pasado un montón de veces que el pobre cliente trae mercancía y la DIAN, antes de comunicarle esto, le da por abrir los contenedores. Y oh sorpresa, tuberías rotas. En el caso de aires acondicionados, que una tubería rota en un aire acondicionado es bien importante. ¿Qué otra cosa? Televisores con pantalla rota. Entonces, ¿qué dice la DIAN? No, eso estaba así. ¿Sí? Ahora, la DIAN cuando adelanta sus procedimientos va grabando para evitarse este tipo de problemas, porque muchas veces le ganamos a la DIAN porque el transportador tiene cámaras durante todo el proceso de transporte y desde que se embalan y se embarcan las mercancías van 100% filmadas. Entonces, la DIAN, después de ver que muchas veces era por su mal procedimiento que se dañaban las mercancías y le tocaba pagar, decidió empezar a grabar. Pero muchas veces la DIAN no responde. Debería hacerlo porque pues, ¿sí? Pues ellos fueron los que lo dañaron y como les cuento, hay funcionarios que son muy descuidados y rompen las cosas. Hay otros que son muy, yo he visto, yo he ido a este tipo de diligencias y he visto los funcionarios que se ponen guantes, funcionan súper bien, saben manipular todos los equipos y pues en ese caso no hay problema, pero también me ha tocado unos que parece que estuvieran cargando bultos de papas, botan las cajas y dicen, no, pero eso por dentro tiene papel de burbuja, eso no le pasa nada. Pero pues, entonces es importante tener un buen intermediario cuando vayan a hacer cualquier tipo de importación o exportación, porque esto también aplica para exportación, lo que pasa es que es menos común. Pero cuando vayan a hacer algún tipo de mercado internacional, contraten un buen intermediario, porque el buen intermediario está pendiente de todo esto y apenas llega a haber un tipo de decomiso, mandan un funcionario para que esté pendiente de la mercancía y primero, que no se pierda, segundo, que no la dañen y tercero, que no le metan cosas que no vienen en el embarque. Bueno, ya después de haber visto que la DIAN podía disponer de ello porque no le mandaron la documentación. Profe, yo tengo una pequeña pregunta, qué pena. Claro, que Inspección, ¿confiscar es lo mismo que decomisar? ¿Confiscar es lo mismo que decomisar? A ver, ¿en qué contexto? Pues en ese mismo contexto, por ejemplo, Es que que digamos depende. la DIAN se dan cuenta que hay algo raro y no sé si ellos podrían primero Hay o algo raro como que confiscarla o decomisarla. depende de lo raro que usted haya visto, que la DIAN haya visto. Si la DIAN ve que Como hay, algo del peso digamos, o algo así. ahí, si es algo del peso, algo así por encima, lo más probable es que decomise. Digamos, si abre una caja y en esa caja encuentra un fusil, ahí confisca. ¿Por qué? Porque es una mercancía Ah, que no se listo. puede Gracias, mercadear profe. libremente. Entonces, en ese caso sí lo confisca, porque ya no es simplemente que le diga, venga, yo me quedo con esto un ratico. No, no, no. Yo me quedo con esto porque usted no puede importar este tipo de mercancía. ¿Sí? Eso es confiscar. ¿Listo? El decomiso es mientras tanto. Digamos, en el caso de las neveras, yo me quedo con este cargamento de 100 neveras hasta que resolvamos qué va a pasar. Si al final sale bien la cosa, pues tenga sus neveras, ya solo se las decomisé. En cambio, si le cojo 10 fusiles, ahí de primerazo, ahí no va a haber devolución nunca. Ahí hay confiscación. La Gracias. confiscación también pasa, no a usted, la confiscación también se ve cuando son, digamos, productos alimenticios o cuando son productos licor, cuando es trago, el Estado confisca. Cuando es trago de contrabando, ¿no? Porque si está bien importado, pues no hay ningún problema. O si son alimentos que están bien importados, pues no hay ningún problema. En ese caso, pues los decomisa y bien. Pero lo que pasa es que si traen un contrabando de alcohol, de trago, no saben la procedencia, no saben si cumple con los requisitos de salubridad y por ende confiscan y destruyen. Bien. Bueno, el término para responder la cancelación de levante, porque la DIAN tiene que emitir un documento donde dice vamos a cancelar el levante,
Y yo puedo decir, voy en contra de eso que me está diciendo. Y yo no estoy de acuerdo con que me cancele el levante. La DIAN tiene que responder dentro de un mes, después de la notificación de que se va a hacer la cancelación del levante. Entonces, 1 de diciembre, se dice, le dice la DIAN, mire, vamos a cancelar el levante por X o Y razón. La persona dice, no estoy de acuerdo porque yo le envié la documentación y se constata que no cabe el levante. La DIAN tiene hasta el 31 de diciembre para darle respuesta. Si pasa el 1 de enero y la DIAN no ha respondido, pues el dueño de la mercancía le dice, señor, de una vez ya deme los productos, deme mi mercancía, porque usted nunca me respondió. Normalmente la DIAN responde dentro del mes y le dice, confirmo la cancelación del levante porque hasta ahora no se ha demostrado la diferencia o el error o el problema que hubo en la importación. Bueno, el dueño de la mercancía también tiene un mes para interponer esa acción, ese recurso en contra de la cancelación del levante. Lo que pasa es que en la práctica, si yo estoy pendiente de un producto que estoy importando y me llega la notificación que me van a cancelar el levante, yo en 1 o 2 días envío la respuesta diciendo por qué no estoy de acuerdo. ¿Para qué? Pues para tener rápido la mercancía, para que decidan rápido qué va a pasar con la mercancía. Porque yo como comerciante estoy buscando que el negocio se mueva. Y si yo me quedo con mi inventario guardado, decomisado por la DIAN, pues no voy a tener que vender. Y si no tengo que vender, no voy a tener con qué comprar ni con qué pagar los gastos. Entonces lo que normalmente se hace es contestar a esa cancelación de levante en el menor tiempo posible. Bueno, esta es la primera etapa. Resulta que había un término en el decreto que se llamaba agencia oficiosa. La agencia oficiosa, ¿cuándo se presenta? Esto es aplicable para toda la vida. Un agente oficioso es una persona que no tiene ningún interés, que entra a defender los intereses de otra persona. Entonces, digamos que yo como abogado estoy en la DIAN y escucho que van a hacer un decomiso de una mercancía que llegó. Y resulta que esa mercancía que llegó es de otro de mis clientes. Y yo sé que está por llegar esa mercancía, sé que todo está bien. Yo pude haber diligenciado todos los documentos y sé que están bien. En ese caso, yo estoy en la oficina de la DIAN, me entero que van a hacer el decomiso, que van a cancelar que van a hacer la cancelación del levante. Yo le digo a la DIAN, le hago un escrito ahí mismo a mano y le digo las razones por las cuales no estoy de acuerdo con la cancelación del levante, ¿sí? Ahí todavía yo no tengo poder de mi cliente, porque mi cliente no me contrató para empezar ese proceso, él me contrató fue para otras cosas. Entonces, en ese caso, yo como abogado presento una agencia oficiosa y digo, mire, yo no estoy de acuerdo con eso por X y Y razón. Después de yo hacer eso como abogado, tendré que decirle al dueño de esa mercancía, venga, mire, yo hice esto por usted, necesito que vaya a la DIAN y me reconozca como un apoderado suyo, porque si el dueño de la mercancía nunca reconoce al agente oficioso como un apoderado, es decir, como alguien que lo está representando, esa actuación no tiene validez. Entonces, al cliente que le estoy haciendo el favor, sin que sepa, pues le conviene que todo salga más rápido. Y si yo lo hice así, pues excelente. Va a ir al día siguiente y decir, sí, este señor es mi abogado, aquí está el poder, y lo que él hizo yo estoy de acuerdo. Entonces queda perfeccionado el documento, la solicitud que yo radiqué en la DIAN. Normalmente se hace pues para defender a una persona, ¿sí? Yo no puedo ser un agente oficioso para culpar a otro, esa no es mi labor, esa es labor de la DIAN. La DIAN es la que busca investigar y sancionar. Yo estoy es para defender a la gente. ¿Y por qué solamente puede ser un abogado? Porque solamente los abogados, pues, bueno, esto es en teoría porque hay gente que no es abogada y tiene muchos más conocimientos legales, gente que es de logística, contadores, administradores, economistas, ingenieros industriales, que tienen muchos conocimientos de derecho y fácilmente podrían defender
en este caso, digamos, al dueño de la mercancía. Pero pues el abogado estudió 5 años de pregrado y quién sabe cuántos de posgrado para poder ejercer estos derechos, ¿sí? Para ejercer este procedimiento, para saber cómo es el procedimiento y hacer bien las cosas. Por eso se exige que sea un abogado y no cualquier persona. Además, los abogados sabemos qué responsabilidad tenemos cuando somos agentes oficiosos. No es que yo como agente oficioso me ponga a interponer recursos y al final yo no responda. Diga, no, es que eso yo lo puse ahí molestando. A ver qué decía la DIAN. No, señor. Si yo llego a poner un recurso mal puesto, si yo llego a interceder por una persona de una mala manera, digamos acudiendo a argumentos que no son ciertos, o utilizando normas que no son vigentes, o normas que no son aplicables, pues yo tendré que responder como abogado por haber hecho algo que no estaba bien hecho. ¿Sí? Bueno, ya oyendo que es la agencia oficiosa, vamos a ver las correcciones en el procedimiento. Resulta que hay muchos errores que se pueden cometer a lo largo de todo el proceso. El proceso es llevado por la DIAN. ¿Por qué por la DIAN? Porque la DIAN es la que investiga y es la que decide. Entonces, ya vimos que la DIAN puede decretar la cancelación del levante y puede decretar el decomiso. Ellos son juez y parte en el proceso aduanero y también en el tributario. Entonces, la DIAN puede cometer ciertos errores a lo largo del proceso. Digamos, hizo un decomiso y en el decomiso no levantó el acta diciendo que estaba decomisando. Bien importante que diga qué es lo que está decomisando. Pero digamos que la DIAN se dio cuenta a los 3 días, ¿qué hace? Pues emite otro acto administrativo diciendo, mire, qué pena, en el acta de decomiso yo no dije que está decomisando. A través de este nuevo acto administrativo digo qué es lo que estoy decomisando. Y ese nuevo acto administrativo será un complemento del acta de decomiso. ¿Sí? Entonces ahí va arreglando el proceso. ¿Para qué se le da a la DIAN esa oportunidad de arreglar los errores que cometió? Pues para que el proceso llegue a un final, ya sea condenando al contribuyente o ya sea exonerándolo de cualquier responsabilidad y devolviéndole la mercancía, por ejemplo. Pero siempre se debe buscar aclarar los hechos que generaron el proceso. Bueno, si hay un error en la causal de aprehensión, digamos que la DIAN dijo, yo voy a hacer una aprehensión de esta mercancía porque fue declarada como en la partida 11, 14, 20 y resulta que era en la 11, 14, 21. Ese error pues, se puede subsanar. Me equivoqué de numeral, simplemente era el numeral siguiente. Ese error es subsanable, pero siempre deberá notificar, es decir, informarle al dueño de la mercancía. ¿Por qué? Porque cada vez que haga este tipo de correcciones, los términos se van a reiniciar. Recordemos la diapositiva anterior que la DIAN tenía un mes para decidir sobre el no estar de acuerdo con la cancelación del levante. Hay que tener mucho cuidado porque si la DIAN ya se acaba el mes y dice, ay, me equivoqué en el acta de cancelación del levante, pues uno ya como abogado dice, bueno, perfecto, reiniciemos todo el mes, ya se va a tener 2 meses para responderme, pero voy a exigir que el funcionario que se equivocó responda. ¿Por qué? Porque pues, me alargaron el término por algo que no tenía nada que ver conmigo. Yo no tuve incidencia en ese error. Y la ley también le da una garantía al dueño de la mercancía, al encargado de la mercancía, de que solamente los términos se reinician una vez en todo el proceso. Resulta que se equivocaron en el acta de decomiso y después en la liquidación oficial, ay señores, usted ya quemó su cartucho de reiniciar términos en el decomiso, ya en esta liquidación de malas, como se fue, se fue. Debemos tener en cuenta que cuando se reinician los términos, cuando se reinicia el tiempo, no significa que todo el proceso reinicie. Si ya el dueño de la mercancía, el encargado, el tenedor o el poseedor de esa mercancía, digamos, dijo por qué no estaba de acuerdo y envió las pruebas,
esas pruebas no toca volverlas a enviar, no, esas ya están en el proceso. Simplemente lo que se hace es que los tiempos se resetean, ¿sí? Vuelven al momento donde estaban cuando se cometió el error. Entonces, si yo ya dije porque no estaba de acuerdo, envié fotos, envié videos, envié un dictamen pericial, lo tendrán en cuenta porque eso sigue vigente. Lo que no sigue vigente son los tiempos que se reiniciaron. De resto, todo sigue como estaba. Algo muy importante son las pruebas, porque gracias a las pruebas se puede demostrar el derecho o se pueden demostrar los hechos. Para que la DIAN decrete esas pruebas, lo primero que se debe hacer es que esa prueba sí sirva, sea necesaria. Si a mí me están diciendo que la mercancía es una mayor cantidad de la que yo declaré, pues ¿cuál será la prueba? El inventario. Si yo digo, no, es que me están diciendo que traje más unidades, la prueba que yo necesito es que pesen las cosas. Bueno, probablemente si yo puedo pesar unidad por unidad, pero pues no es muy común. Digamos, si me dicen que el peso cambió, digo, no, yo necesito que la factura me la validen como prueba. No, porque es que de pronto en la factura no está el peso, ¿sí? Si en la factura está el peso, de pronto, pero si no está, pues no nos va a servir. La prueba tiene que ser pública, es decir, todas las partes la deben conocer. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que las pruebas las debe conocer todo el mundo? Si el dueño de la mercancía, el encargado de la mercancía las conoce. Sí, pero hay muchas pruebas que tiene la DIAN que el dueño de la mercancía no conoce, o viceversa, ¿sí? Entonces, si se van a llegar al proceso las pruebas, ambas partes deberán conocerlas. ¿Y por qué razón? Digamos, yo soy el abogado del importador y la DIAN saca una prueba de otro proceso, se le traspapeló. Yo como abogado digo, esa prueba no sirve porque es de otro proceso, no tiene nada que ver con esto. No la tengan en cuenta, porque si la tienen en cuenta, pues imagínense, se va a probar un hecho que no es de este caso, totalmente injusto. Por eso es que la prueba debe ser pública, todos la deben conocer. Debe ser eficiente. El caso de la factura, si me están molestando por pesos, lo más probable es que la prueba más eficiente en ese caso será un pesaje. Sí, la factura puede decir X y Y cosas, pero pues si yo tengo la opción de pesar, pues me voy a pesar. Si es de conteo, pues puedo pesar o puedo contar. No, pues mejor cuento, porque resulta que me están diciendo que traje más unidades o menos unidades. Entonces lo mejor es contar. Es la prueba más eficiente, la más útil. En el caso que les conté de la importación del producto químico, las pruebas tenían que ser pruebas de laboratorio. No importaba qué dijera la factura. De hecho, la factura decía qué molécula era, pero la DIAN consideró que era otra. ¿Por qué? Porque se la sacó debajo del sombrero y porque se dio cuenta que era una sanción altísima. Y acá les voy diciendo, a los funcionarios de la DIAN les dan una cosa que se llama prima técnica, y es que le dan un porcentaje de la sanción que se logre imponer a la persona que ha sido investigada. Entonces muchas veces los funcionarios de la DIAN se inventan cargos simplemente para que les paguen esa prima técnica. Es como cuando al vendedor le pagan la comisión, el vendedor hace todo lo que sea para vender y que le paguen su comisión, porque es que si no venden no le dan comisión. ¿Sí? Eso mismo pasa en la DIAN. Entonces, en el caso que les cuento del químico, ¿la prueba cuál era? Pues el examen en laboratorio. Se hizo el examen de laboratorio y pues claramente mi cliente salió favorecido porque pues él tenía toda la razón, él había hecho bien la importación. ¿Y por qué es importante eso de ser controvertida? Por lo que les acabo de decir. La DIAN llevó un informe chimbo de no sé quién químico diciendo que eso era una molécula. Y pues ese cliente mío se dedica a traer cosas químicas y todos los que trabajan, yo creo que el 90% de la gente que trabaja ahí, de 200 y pico de empleados, son químicos, son ingenieros químicos o son químicos. Pues ellos todos tenían la capacidad de mostrar que esa molécula que se está importando era totalmente diferente a la que dijo la DIAN. ¿Y qué se hizo? Se le pagó a un tercero que no tenía nada que ver ni con la DIAN ni con mi cliente, y ese tercero confirmó lo que decía mi cliente. Entonces por eso el proceso se acabó. Por eso pudimos controvertir la prueba. Si no hubiéramos tenido la oportunidad de contactar a ese otro químico, pues la DIAN hubiera quedado con la prueba de la molécula y nosotros nos hubiéramos quedado con la prueba sobre la factura. ¿Cuál prueba es más importante? Pues la del laboratorio químico.
Bueno, esas pruebas siempre deben ser tenidas en cuenta para determinar si los hechos fueron ciertos o no fueron ciertos. Porque es que cualquiera de las dos partes puede decir que ahorita estamos a mediodía, pero es que los hechos dicen otra cosa, que no estamos a mediodía, ya estamos en la tarde. Entonces debemos fijarnos en una prueba que sea lo suficientemente veraz para determinar el hecho. No solamente salir a la ventana a mirar, sino también, digamos, mirar la hora en el celular, mirar la hora en el computador. Ya sabemos que no estamos al mediodía. Las pruebas pueden ser documentos, mucho se maneja en este sistema colombiano, documentación, cartas de importación, facturas, manifiestos de importación y exportación, todos los documentos que hemos visto a lo largo de esta clase. Eso sirve de prueba. ¿Qué es la declaración de parte? Es cuando se llama al encargado de esa operación aduanera y se le hacen preguntas. Se le dice, venga, diga cierto sí o no que usted trajo dentro de las neveras los cigarrillos. ¿Qué dirá la persona? No, yo solo traje las neveras. Y le empiezan a hacer las preguntas que uno ve en las películas que le hacen los abogados al acusado. ¿Sí? Eso es una declaración de parte. En esa declaración de parte, la persona puede caer en confesión. Es decir, sí, tiene razón, yo me traje 2 cajetillas de cigarrillos dentro del congelador de 2 neveras. Ahí confesó. ¿Sí? Estábamos en una declaración de parte y él confesó. Ojo, la declaración de parte solamente se le puede hacer, ese procedimiento solo se hace frente a las personas implicadas directamente. En este caso de la importación, pues al encargado de hacer la importación. Otra cosa es el testimonio, y es que se llaman a testigos que son terceros en el proceso. No es la persona que está siendo investigada. Digamos, ¿cuál podrá ser testigo en el caso de la importación de las neveras y los cigarrillos? Testigo puede ser el agente transportador, el del barco, la gente que estuvo en el barco. Esa gente, cuando recibe la mercancía, le hace una revisión y dice, mire, aquí cuando yo estaba allá en Alemania y estábamos embarcando las neveras, no había ningunos cigarrillos. Nosotros vimos todas las neveras, se cerró el container y eso no tenía cigarrillos. O se puede pedir el testimonio de la entidad aduanera exportadora, es decir, en Alemania. ¿Y ellos qué dirán? Nosotros no vimos cigarrillos, esas neveras iban totalmente desocupadas. Esos son terceros que no son relacionados directamente con el proceso, pero que sí pueden dar fe de algunos hechos. El interrogatorio de parte es muy similar a la declaración de parte. El dictamen pericial es cuando se llama a un tercero que es experto en algún tema. En el caso que les puse de los químicos, se llamó a un laboratorio químico que no tenía nada que ver ni con la DIAN ni con mi cliente, y ellos, reconocida empresa de químicos, certificó qué tipo de molécula se estaba importando. El dictamen pericial puede ser en cualquier materia, se puede llamar a físicos, a médicos, a ingenieros de alimentos. Muchas veces en la clasificación arancelaria se utilizan a expertos, se hacen dictámenes periciales, personas que realmente conocen las características de esos bienes que se están importando para determinar en qué partida arancelaria se deben clasificar, porque hay cosas que son muy específicas. Digamos, cuando se van a importar maíz, hay diferentes tipos de maíces y dependiendo del maíz que se vaya a importar, tiene un arancel diferente. Entonces, yo puedo llamar a un ingeniero de alimentos para que me certifique que el maíz que estoy trayendo es D100 y no L500, porque el tamaño es diferente, porque uno es para alimentación humana y el otro es para alimentación animal, porque uno es para moler y el otro es para cocinar. ¿Sí? La DIAN no sabe y pues casi siempre, como les digo, ellos intentan buscar cosas donde no las hay. La inspección, pues creo que todos sabemos cuando algo se inspecciona, es cuando uno va y mira con sus propios ojos. Entonces, cuando, digamos, se abren los contenedores en la zona aduanera para revisar qué es lo que tienen, eso es una inspección. Se revisa con los sentidos.
cuando se llevan perros para que detecten qué tipo de cosas se están trayendo, cuando, sí, normalmente se apela a los sentidos, visión, tacto, olfato, sabor, y los informes. ¿Quiénes rinden informes? Las entidades, ¿sí? Entonces, en el caso del testimonio puse a la entidad aduanera alemana. Lo más probable es que no manden a un funcionario, sino que simplemente manden un informe donde certifican que al salir de Alemania esas neveras no tenían los cigarrillos, ¿sí? Entonces ese informe, que también es un documento, tiene validez probatoria. Esas pruebas se solicitan en ciertos momentos. No es que yo a mitad del proceso mande un documento diciendo, venga, yo necesito tal otra prueba. No. Siempre debo solicitar las pruebas en el momento en el que las pueda y las deba solicitar. El primer momento es cuando se notifica la aprehensión o la objeción. Mejor, cuando yo no estoy de acuerdo con esa aprehensión de la mercancía, que ya vimos que es el decomiso, cuando no estoy de acuerdo, digo, mire, no estoy de acuerdo por X y Y razón, y para demostrar que yo tengo razón, les envío tales documentos, les envío el testimonio de tal persona, les envío el informe de tal entidad y les solicito que se haga un dictamen pericial respecto a tal cosa. ¿Sí? Ahí se pidió la prueba. En la respuesta al requerimiento especial, más adelante vamos a ver qué es el requerimiento especial. Para dar una pequeña introducción, el requerimiento especial es un documento emitido por la DIAN en el cual identifica las razones por las cuales se presenta el procedimiento y se invita al personaje, al operador aduanero o al dueño de la mercancía a que corrija, a que tome medidas para solucionar el problema. Y para ese requerimiento pues se deben cumplir ciertos requisitos. Pero en ese momento, cuando yo estoy respondiendo el requerimiento, donde me están diciendo, mire, ya empezamos el proceso, le hicimos su decomiso, analizamos las pruebas que usted envió y resulta que no estamos de acuerdo por Z, W y K. Entonces en ese momento yo puedo responder y decir, es que Z no aplica ni K ni W, no aplican por X y Y razón. Aquí están otras pruebas demostrando que lo que usted dice no es cierto. O pido otras pruebas para que se demuestre que lo que se está diciendo no es cierto. En esa respuesta a ese requerimiento especial también pido pruebas. O en el recurso de reconsideración. Es decir, después del requerimiento especial, la DIAN confirma y dice, no, de malas, usted sí cometió una infracción. Entonces yo tengo el último pataleo, ven el término, pero pues, ¿qué es eso? El último pataleo y le puedo decir a la DIAN, venga, ¿por qué no analiza otra vez todas las pruebas? Aquí le doy otras pruebas de más para que las tengan en cuenta y usted cambie su decisión y no me sancione. Esos son los momentos en los cuales se pueden pedir las pruebas. Y esas pruebas siempre deben ser interpretadas en conjunto, es decir, todas las pruebas tienen algún tipo de relación y siempre deben ser independiente de quién la solicitó. Entonces, en el proceso yo pedí la prueba 1, 3 y 5 y la DIAN pidió las pruebas pares, la 2 y la 4. Resulta que con la 2 se confirma el 3 y con la 4 se confirma el 5. Entonces, pues no importa quién las haya pedido, lo importante es tener la certeza de qué fue lo que ocurrió. Entonces, la persona que va a analizar las pruebas no mirará si las pidió la DIAN o el dueño de la mercancía. Simplemente va a ver qué fue lo que dijo cada prueba y las va a unir, las va a concatenar y va a armar un criterio sobre el cual o con el cual puede tomar una decisión más justa. La inspección administrativa, ya vimos que es un medio de prueba, porque pues, es cuando la DIAN realiza una inspección, va y revisa la mercancía, va directamente, envía a funcionarios. Y hay unos decretos reglamentarios por ahí que son muy útiles, donde se obliga a que siempre haya un representante del dueño de la mercancía. ¿Y por qué se dieron esos decretos? Por casos como el que les conté de las neveras y los cigarrillos. En esa época, simplemente la DIAN, estupefacientes, la policía, la fiscalía, la policía aduanera, podían hacer la inspección solos. ¿Y qué pasaba? Pues que hacían mal la inspección, no constataban bien qué era lo que estaban inspeccionando, o peor aún,
hacían lo que hizo este funcionario, que era meter contrabando, o sustraían bienes. Entonces, después de estos decretos que les cuento, el dueño de la mercancía tiene que estar en esas inspecciones. ¿Para qué? Pues para que las hagan bien. Por eso les digo que cuando ustedes contratan a un buen intermediario, ese intermediario manda a un funcionario desde el principio hasta el final del procedimiento. Y ese funcionario claramente va a estar en la inspección administrativa y va a constatar y va a vigilar que todo se haga en debida forma. Por eso les cobran a los clientes. Pero pues es mejor tener a una persona ahí pendiente de todo el procedimiento a que llegue a pasar cualquier cosa que uno no desee. En la inspección administrativa siempre se analiza la mercancía que está siendo objeto de investigación. ¿Y qué se constata? Las cantidades, las calidades, el peso, la consistencia, las características físicas y químicas, y también se analizan todas esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, cómo ocurrieron los hechos. El ejemplo que les daba, digamos el arroz es otro bien que cuando se trae por barco se hidrata por la humedad del ambiente. Y ustedes ya saben que el arroz al hidratarse cambia su tamaño y cambia su peso, porque empieza a absorber agua. En ese caso, pues si están trayendo arroz, yo ahora el container veo que es arroz, pues automáticamente como funcionario de la DIAN digo, no, pues obvio, era arroz que viene desde China, más de 5 días de trayecto, hubo tormentas, el barco se alcanzó a inundar, pues claro, ese arroz sufrió cambios físicos y químicos. Entonces, pues analizando las circunstancias, se cierra el caso. ¿Sí? Ahora bien, si la DIAN, después de todo lo que les acabo de decir, dice, no, el caso sigue, pues yo como dueño de una mercancía podré presentar todas las actuaciones en contra de los actos administrativos donde sigan con el proceso. Y entonces diré, es que es arroz, y el arroz al estar humedecido cambia de peso y de tamaño. Bueno, cuando se adelanta la inspección administrativa, se pueden recibir documentos y se pueden decretar pruebas. Es decir, la DIAN puede revisar ese conjunto de bienes, puede analizar los hechos de la importación y podrá decir, venga, podemos contactar al encargado de la bodega del barco para que nos diga cómo fue la inundación. Entonces ahí decreta una prueba testimonial, que la persona encargada de la bodega del barco diga cómo fue la inundación, porque es que si en la vida real el barco se inundó solamente en los 5 primeros metros y este container iba en el metro 25 arriba, pues el de la DIAN va a decir, sí, el barco se inundó, pero ¿por qué llegó hasta el piso 25 donde estaba este container? Bueno, entonces la DIAN decreta pruebas, este es un ejemplo. Y la inspección administrativa se decreta mediante auto. ¿Qué es que se decrete mediante auto? Auto es el mecanismo legal que tiene la entidad que está investigando para comunicarse con las personas que están siendo investigadas. Entonces, es un auto es un documento donde se dice, la DIAN dirá, tal día, a tal hora, en tal lugar, se va a llevar a cabo la inspección administrativa por tal y tal y tal circunstancia que está en tal proceso. ¿A quién se le comunica ese auto? Pues a todos los interesados. Digamos, si es un container que trae contrabando, pues no solamente la DIAN le notifica al dueño de la mercancía, sino que también le notificará a la fiscalía, porque se está cometiendo un delito. Si es un contrabando de un alimento, pues se llamará a la Secretaría de Salud para que vaya y también revise. ¿Sí? Se llama a todas las personas que podrían estar interesadas en el proceso. El decomiso, ya vimos que es cuando se detienen las mercancías con el único propósito de comprobar que se hayan cumplido todos los procedimientos aduaneros. ¿Qué pasa si no se hace el decomiso? Pues que el dueño de la mercancía va a disponer de ella y la va a desaparecer. ¿Sí? Ojo,
hay opciones para que la persona se pueda llevar la mercancía y es constituir una garantía, pero eso lo vamos a ver más adelante. El decomiso solamente procede cuando existe una causal de aprehensión. Si al funcionario de la DIAN la mujer le montó los cachos y el personaje está de mal genio y se decomisa en ese container que acabó de llegar y no da una razón que justifique la aprehensión, simplemente ese decomiso es ilegal. Para poder practicar el decomiso, el funcionario tiene que justificar la razón por la cual va a hacer el decomiso. Y no es justificar diciendo porque yo creo que pasa algo. No, la justificación tiene que estar debidamente motivada. Tiene que decir, se transgredió el artículo tal del decreto tal porque los hechos dicen que pasó X y Y circunstancia. Sí, tiene que estar bien justificado, no puede ser porque se le dé la gana. Y ya corroborado eso, que sí ocurrió, que sí es justa causal para decomisar, pues se practica el decomiso por parte de la DIAN y se expide el acta de inicio del proceso de decomiso. Recuerden que en esa acta se dice que se está decomisando, la razón por la cual se está decomisando, y se debe escribir muy minuciosamente, perdón la redundancia, se debe escribir minuciosamente esa mercancía que se está decomisando para determinar cuánto se trajo de mercancía, qué calidades de mercancía son, qué tipo de mercancía es, porque recuerden que sobre esos valores se pueden calcular las sanciones. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, esa acta indicará el lugar y fecha en los cuales se hizo el decomiso. Lógico, en qué puerto y en qué fecha. Claramente, ahí empieza el proceso. Las causales, como les dije, tienen que estar bien motivadas. Tiene que decir por qué razón se va a hacer la aprehensión y el posterior decomiso. El medio de transporte mediante el cual se estaba introduciendo esa mercancía. Ya sabemos que puede ser por vía aérea, por vía naval, por vía terrestre. Por vía de tren, lastimosamente ya hemos dicho que en Colombia no aplica vía férrea. La descripción de la mercancía es lo más minucioso posible. Esa acta no tiene recurso. Es decir, yo no puedo decir que no estoy de acuerdo con la aprehensión. Pero recuerden que sí puedo estar en contra del acta de cancelación de levante, que es una hermanita de esta del decomiso. Entonces, contra la de suspensión de levante, sí puedo iniciar como una queja, digamos, como no estar de acuerdo, ¿vale? La DIAN tiene 5 días hábiles para declarar el decomiso. ¿Cómo así 5 días hábiles para declarar el decomiso? Sí, digamos que llegó un barco con 100.000 unidades de algo y resulta que se declararon 90.000 unidades. Contar esa cantidad de unidades es muy difícil, entonces la DIAN apenas llega al embarque empieza a hacer el conteo. ¿Por qué? Porque si no sustenta que va a practicar un decomiso por diferencia numérica en lo que se declaró y lo que realmente llegó, pues no va a poder hacer el decomiso, ¿sí? Entonces, en ese caso tiene 5 días para realizar el acta de decomiso. Bueno, con la aprehensión queda suspendido el levante de la mercancía, eso es claro. ¿Por qué? Porque ya el dueño de esa mercancía no puede disponer de ella. Bueno, veamos esta última diapositiva para no robarles más tiempo porque ya nos pasamos un minuto. La garantía de aprehensión, en la aprehensión es que el personaje dueño de esa mercancía o encargado de esa mercancía puede puede constituir una garantía. ¿Ante quién se constituye una garantía? Ante un banco y normalmente ante una aseguradora. Esa aseguradora garantiza que el valor que va a tener que pagar ese infractor realmente lo va a pagar al final del proceso si llega a salir condenado. Entonces, si el dueño de la mercancía constituye esa garantía, que es el 100% del valor free on board de la mercancía que está siendo aprehendida, pues se la va a poder llevar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la DIAN ya tiene ahí guardada esa plata. Si llega a salir condenado el personaje, pues la DIAN coge esa plata y listo. ¿Sí? De ahí se paga. Porque normalmente, si llega a haber una causal de aprehensión,
y normalmente es porque se liquidaron mal los tributos aduaneros. Y el tributo aduanero nunca llega a ser el 100% del valor de la mercancía, siempre es un pedacito. Y por más sanciones que haya, no se llega al 100% del valor de la mercancía. Esa garantía se presenta a la dependencia de fiscalización aduanera, quien cuenta con 3 días hábiles. Tengan mucho cuidado con días hábiles y días calendario. Días hábiles son lunes a viernes que no sean festivos. ¿Listo? Y días calendario son días corridos, de lunes a domingo. Entonces, la dependencia de fiscalización aduanera tiene 3 días hábiles después de presentada la garantía de aprehensión para decidir si sí es suficientemente válida o no. Porque no vale que yo constituya una garantía por el 90% o por el 80% del valor free on board de la mercancía. Si la dependencia de fiscalización aduanera se da cuenta que la garantía no está por el 100%, pues me la va a rechazar, porque la norma dice que tiene que ser por el 100%. Si es negada, pues yo puedo decir, ¿por qué me la negó? Si es válida. Sí, pues en el ejemplo que les di, pues es evidente que no se la van a reconocer. Pero digamos que para la DIAN el valor free on board sea otro. Ahí ya en ese caso le diré, mire, es que usted valoró mal, señora DIAN, usted valoró mal el valor free on board de la mercancía. Es este. Por eso la garantía es diferente a la que usted pensaba encontrarse. Entonces, si la DIAN encuentra que usted tiene razón, pues le dice, listo, le valgo esa garantía, ya puede llevarse su mercancía. Si la DIAN se rancha, pues de malas, la mercancía seguirá aprehendida, decomisada. Y la DIAN tendrá 3 días para responder esa petición que le hice para que me aceptara la garantía. Bueno, si se confirma el decomiso de la mercancía, si se confirma el decomiso, la mercancía, es decir, listo, se cumplieron los requisitos para hacer el decomiso. Listo, usted pagó la garantía de aprehensión y se la valgo. La DIAN cuenta con 15 días para emitir la resolución que confirma el decomiso. Es decir, llévese la mercancía, pero confirmo que sí debió haber habido decomiso. Lo que pasa es que usted pagó la garantía y al pagar la garantía usted se puede llevar la mercancía, pero sí hubo decomiso. Si no hay decomiso de la mercancía, es decir, resulta que era un problema aritmético y se corrigió, listo, llévese su mercancía. Constituyó la garantía y se la acepté, llévese su garantía. Ya a mí no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya no hay proceso. ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Preguntas hasta ahora? No, señor. ¿Muy enredado? Un poco, profe. Por favor, si están muy enredados en algo, si les crean algunas preguntas, háganlas, ¿vale? Para que no quede perdido este tiempo que le estamos dedicando a aprender esta parte del procedimiento, ¿vale? Vale, profe. Bueno, muchachos, a todos muchísimas gracias y nos estamos escuchando este miércoles para seguir con este apasionante tema. Espero que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias a todos. profe. Hasta luego. Chao, muchachos, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, una pregunta antes de que se vaya. Cuéntame, don Kevin. Profe, es que no sé, ¿a usted le han llegado mis correos? Sí, don Kevin, no se preocupe, que yo sé que usted sabe, hombre. No, pues es que como nunca lo respondió, profe. Yo ya le he dado respuesta, por eso no lo respondí. El No, día de la evaluación dije que yo sabía que usted sabía, lo que pasa es que la evaluación patinó. Sí. Es que usted sabe, no se preocupe. No, sino que me dejó pensando no solamente por ese, sino la vez pasada, el del foro, que repetí la noticia de Estefanía. Pues, Tampoco, no importa porque yo la revisé y no era la misma. Pues, no era la misma fuente. Hablaban de lo mismo, pero no era la misma fuente. Ok, listo, profe. Tranquilo, no, Kevin, no se preocupe. Listo, Hay que profe. grabado para que después el profesor no lo raje.
No, ¿qué tal? Sí, dice, profe, usted me dijo que estuviera tranquilo. Pues tampoco es que se vaya a dormir sobre los laureles, ¿no? No, Pero no. hasta ahora bien. Listo, profe, sí. No, era eso. Tranquilito. Listo, Siga así. profe. Un abrazo, don Kevin. Hasta luego, Nos vemos el profe. miércoles. Hasta luego.